Ok, vamos a continuar con este curso de cálculo de varias variables. En esta ocasión vamos a trabajar lo que sería la geometría de curvas y la circunferencia osculatriz. Bueno, dada una curva en el espacio cualquiera, nos podemos imaginar, por ejemplo, algo como esto. Nos lo podemos imaginar, digamos, extendido en 2 o en 3 dimensiones. Aquí lo estoy dibujando necesariamente en 2, no podemos más. Podemos pensar, por ejemplo, en algún punto específico de la curva, de tal suerte que en él, por ejemplo en este punto, ¿sí? Podemos buscar en él la mejor circunferencia, digamos, que se ajuste a esta curva en este punto, ¿sí? Es decir, aquella que se confunde mejor con la curva dada. Bueno, hemos dicho que nuestra perspectiva infinitesimal nos va a permitir calcular tanto el centro como el radio de la circunferencia osculatriz. En el caso de la circunferencia osculatriz, pues es aquella que mejor se ajusta a la curva, ¿no? Para esta circunferencia tan especial, al radio le vamos a llamar radio de curvatura. Y al centro le vamos a llamar así, centro de curvatura también. Ok. Bueno, estas dos características nos van a permitir entonces definir bien lo que sería la circunferencia osculatriz. Es decir, si tenemos estos datos, pues podemos definir entonces lo que sería la ecuación de la circunferencia osculatriz. Vamos a ver que aquí nos va a interesar, va a ser más fácil que podamos calcular primero el radio de la circunferencia osculatriz y después vamos a poder calcular el centro de la circunferencia osculatriz con algún truco, ¿no? Es decir, radio de curvatura y centro de curvatura, es mejor calcular primero radio de curvatura y luego centro de curvatura. Ok, bueno, entonces vamos a dar algunas ideas para cómo es que podemos hacer esto. Vamos a utilizar entonces algo de el software que tenemos preparado para dar algunas ideas sobre esto. Muy bien, en esta construcción tenemos aquí una rama de una hipérbola. Aquí la tenemos parametrizada, el parámetro es t, digamos, lo vamos a poder manipular moviendo el punto a lo largo de todo esta recta, ¿no? Aquí vamos a tener una circunferencia, que es la circunferencia osculatriz. Aquí, por supuesto, dada la curva, tenemos la tangente y aquí tenemos en verde la recta normal. Vamos a manipular esta construcción para observar qué es lo que le pasa a esta circunferencia osculatriz, por ejemplo, cuando cambiamos los valores de t. Para esta construcción, entonces, tomando este punto, dando clic y sosteniendo, podemos ver qué es lo que pasa cuando cambiamos a esta circunferencia, ¿no? Aquí abajo se puede notar cuál es el valor del radio de curvatura, ¿sí? Aquí muy cerca del vértice de la hipérbola, pues vemos que la circunferencia tiene radios pequeños. Conforme se aleja uno de ese vértice, la curva se parece cada vez más a una recta y entonces pues sucede que la circunferencia osculatriz pues tiene radios cada vez más grandes. Para ver este fenómeno más de cerca vamos a utilizar lo que conoceremos como un microscopio infinitesimal, que nos va a permitir ver en un tramo pequeño de la curva qué es lo que está ocurriendo. Aquí lo vamos a ver en una forma más amplificada. Vamos a tomar nuestra circunferencia, que le vamos a llamar ocular. Vamos a hacerla de un radio suficientemente grande. Aquí, por ejemplo, ya pueden ver que en esta parte estoy capturando un poco de la curva. Aquí voy a ampliar mi observación, voy a poner esta circunferencia como más grande, entonces este pedacito se va a ampliar aquí. Voy a acercar mi circunferencia, por ejemplo, a estas partes. Aquí puedo ver, por ejemplo, tanto a mi recta tangente
como a mi circunferencia osculatriz, ese tramito, y aquí a la curva, que es el arco de curva. Si me acerco cada vez más al punto de contacto, entonces aquí queda muy claro que en este pedacito, ¿verdad?, en este pedazo de la curva, aquí ampliado, pues se confunden tanto circunferencia como curva, como recta tangente. ¿Sí? ¿Ok? Puedo también utilizar mi microscopio como una fuente que me permita alejarme de la curva, o bien acercarme a él gradual y gradualmente hasta observar con detalle el punto de contacto. ¿Sí? Vean ustedes que eso es lo que ocurre en cualquiera de los puntos de la curva entre la correspondiente curva. Aquí voy a acercar mi circunferencia osculatriz moviendo el valor de t. ¿Sí? Aquí va a pasar precisamente cerca de esto. ¿Sí? Y entonces veo que aquí también nuevamente mi curva, mi circunferencia osculatriz y mi tangente se confunden. Muy bien, esta es la primera exploración que vamos a tener. Vean ustedes que aquí se puede en este archivo también cambiar los valores de A y de B de esta hipérbola correspondiente. ¿Sí? Podemos hacerla más aguda o más equilátera. ¿Sí? Podemos cambiar también los valores de B para ver esto con detalle. Ok, dejaremos esta exploración entonces aquí. Para calcular, digamos, el radio de la circunferencia osculatriz, es decir, el radio de curvatura y el centro de curvatura, necesitamos aproximarnos desde el punto de vista infinitesimal a lo que ocurre entre la curva y su circunferencia osculatriz. En especial vamos a recordar un resultado muy importante en las circunferencias. Esto es importante para poder después trasladarlo a lo que vamos a estudiar en las curvas. Por ejemplo, uno reconoce aquí un teorema muy importante, es el siguiente. Por ejemplo, si yo tengo un diámetro, por ejemplo AB es diámetro de esta circunferencia, y uno elige otro punto cualquiera dentro de la circunferencia, entonces el ángulo ACB, es decir, este ángulo es de 90 grados, porque es la mitad del ángulo central que atrapa el mismo arco. Por ejemplo, este ángulo atrapa el arco AB, ¿sí? Este ángulo central, pues centrado en O, es decir, en el ángulo AOB, ¿verdad?, es de 180 grados, porque esto es una única recta, entonces este ángulo es colineal. Entonces este es un ángulo de 180, hay un teorema que nos afirma que este ángulo es de 90 grados, ¿no? Con esta idea en mente, vamos a ver qué es lo que podríamos hacer para tratar de trasladar esto a nuestro estudio con la circunferencia osculatriz. Vamos a darle clic en este botón y entonces veremos lo siguiente. Supongamos que tenemos una curva. Aquí solamente estoy dibujando un pedazo de ella. Ese pedazo de la curva se va a confundir con nuestra circunferencia osculatriz, ¿sí? Y tenemos por aquí dos puntos, ¿no?, que puedo suponer que están muy próximos, pero que son distintos entre ellos. Un punto de coordenadas x, f de x, y otro x más dx, f de x más dx. Estos dos son puntos de la curva. Y entonces lo que queremos hacer es precisamente dibujar este triángulo rectángulo. Entonces, dados estos dos puntos en el espacio, podríamos trazar la recta que está entre ellos. Por supuesto, quiero decir con ello encontrar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos en el espacio. Después, dado el plano osculador, pues encontrar la recta que es perpendicular a la recta que ya habíamos señalado. Esa va a formar un ángulo de 90 grados, entonces estoy como en esta parte, ¿no? Si puedo calcular entonces la recta que es perpendicular a esta secante, ¿verdad?,
encontrar esta ecuación de esta recta que pasa además por este punto, donde se intersecte con ella, ¿verdad? Con esta primera, ¿verdad? Esta primera va a tener que ser el diámetro, debe de definir el diámetro de la circunferencia osculatriz, y entonces la intersección de estas dos rectas va a darnos precisamente un punto que va a ser el extremo de este diámetro. Una vez que uno pueda calcular las coordenadas de este punto, ¿verdad? Dadas las coordenadas de este, pues entonces en el punto medio encontraremos el centro de la circunferencia osculatriz que andamos buscando, ¿sí? Este será un ejercicio que dejaremos para los estudiantes. Aquí hay cosas que hay que reorganizar, pero básicamente esta es la idea que está detrás de esto. Bueno, en esta construcción tenemos ya dibujada una parábola. Se ha hecho a través de una parametrización trigonométrica que no estamos mostrando aquí. Los valores de los semiejes mayor es A de 4.34 y B de 2.84. El valor de T, que es el valor del parámetro, se controla en este segmento, moviendo este punto a lo largo de este segmento. Se supone que este segmento mide en total 2pi para dar solamente una vuelta dentro de esta elipse. Se ha dibujado en esta parametrización únicamente el vector velocidad de la partícula en esta parametrización, y vamos a ver cómo es que se comporta la circunferencia osculatriz, que aquí ya ha sido representada. Aquí se ha dibujado en un punto en particular de esa curva. Hay que ver que esta circunferencia, ¿verdad?, es la que más se aproxima a la elipse localmente, es decir, se confunde aquí también localmente con respecto a la tangente y a la curva. Vamos a moverlo a través de del software. Entonces, con T moviéndose desde 0 hasta, por ejemplo, el primer valor, digamos, que uno nota más, donde es más fácil calcular las cosas, en pi medios, ve uno, por ejemplo, el cambio de la circunferencia osculatriz, ¿no? Primero la circunferencia está completamente contenida dentro de la elipse, y después en este valor la circunferencia osculatriz es la que contiene completamente a la elipse, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la parametrización trigonométrica sirve mucho porque precisamente uno puede mostrar, por ejemplo, la periodicidad de valores de esta circunferencia osculatriz. Uno puede también quererse interesar, por ejemplo, por la curva que describe este centro de la circunferencia osculatriz. Nosotros podemos dejar, por ejemplo, con una traza, ponerle tinta a este punto y ver qué es lo que sucede cuando movemos a T desde 0. Ahí tenemos el primer tramo hasta pi medios. Siguiente tramo hasta el valor de pi. Siguiente tramo hasta 3 pi medios y luego 2 pi. Ok, bueno, ese es un lugar geométrico definido por el centro. Ese es un lugar geométrico definido por el centro de la definido por el centro de curvatura de esa curva, ¿sí? Cambiando los valores del parámetro, uno tiene aquí, por ejemplo, un rastro de cómo es que se mueve esta curva con respecto a